¿Qué tal amigos? En esta ocasión veremos una herramienta de Microsoft Office que nos permitirá hacer esquemas, mapas mentales, organigramas y mapas conceptuales de una manera fácil y sencilla y con solo un par de clics. En su mayoría, las personas utilizan insertar formas y luego conectan con flechas, pero este sistema es un poco lento. Con la herramienta que vamos a ver es más rápido, se trata de SmartArt. Con esta herramienta podrá realizar diferentes tipos de gráfico, por ejemplo, representar un ciclo. También puede realizar el organigrama de una compañía y mucho más, ya que la herramienta posee una lista muy grande de esquemas. Si quieres saber cómo utilizar esta herramienta, vamos con la intro y continuamos. Antes de empezar a trabajar con esta herramienta, es importante definir la estructura de nuestro esquema. Para el ejemplo que vamos a trabajar, hablaré sobre Leonardo da Vinci y algunas de sus obras. Ahora sí podemos utilizar la herramienta para realizar gráficos. Para esto vamos a ir a la pestaña Insertar. Allí buscaremos el botón SmartArt, que es nuestra herramienta. Damos clic y esperamos a que se abra el cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo encontraremos una lista con todos los esquemas que posee la herramienta. En la descripción del video dejaré un link con toda la explicación de para qué sirve cada uno de los esquemas. Ahora seleccionamos el esquema que más se ajuste al que yo deseo realizar. En este caso, jerarquía. Voy a seleccionar el primero. En la parte inferior derecha encontraremos una breve explicación de este esquema. Damos clic en aceptar e inmediatamente se inserta una estructura típica en la cual podemos trabajar. Ahora el segundo paso es agregar y eliminar elementos. Pero antes de hacer esto vamos a revisar nuestro esquema. Nuestro esquema está conformado por un título. Debajo de este se encuentra una breve descripción. Y a su vez debajo de este se encuentran tres elementos. Y cada elemento posee un elemento más debajo. Con esto en mente vamos a darle forma a nuestro esquema. Para eliminar un elemento, simplemente doy clic en él y presiono la tecla suprimir. Y listo. Ahora, para seguir dándole forma a nuestro esquema, voy a eliminar dos elementos más. Ahora debo agregar tres elementos debajo del último elemento. Para esto doy clic en él, doy clic en agregar forma y seguido de esto doy clic en agregar forma debajo. Como vemos, cada vez que elimino o agrego un elemento, el esquema se va reacomodando. Agrego los tres elementos y ahora voy a agregar a cada elemento un elemento más debajo. Recuerden, para agregar un elemento, clic en el elemento, agregar forma y agregar elemento debajo. Listo. Ya tengo la estructura montada de mi esquema. Ahora vamos a agregar el texto. Para agregar un texto, simplemente doy clic en el elemento y comienzo a escribir. Vamos a agregar el texto de todos los elementos.
Listo. Ya hemos agregado todos los elementos y hemos agregado el texto. Podríamos dejar el esquema hasta aquí, pero ahora vamos a personalizarlo. Para personalizar nuestro esquema, lo primero que debo hacer es seleccionarlo. Ahora voy a la pestaña Diseño. En esta primera parte puedo elegir otro tipo de diseño diferente. Si despliego la lista encontraré varios tipos de diseño. Elijo el que más me guste. En el siguiente botón Cambiar colores, podemos elegir unos colores predefinidos que trae el programa. Escojo el diseño que más me guste. En la pestaña Formato puedo cambiar el color de cada uno de los elementos individualmente. También lo puedo hacer con relleno de forma. También puedo cambiar la forma del elemento. Puedo cambiarla por una estrella, un cuadro, un círculo, en fin. Todas las opciones están en la opción Cambiar forma. Elijo la que más me guste y procedo a aplicársela a todos los elementos. En la pestaña Diseño también podemos encontrar dos tipos de visualizaciones, en 2D o en 3D, pero yo lo dejaré en 2D. En la pestaña Inicio puedo cambiar el tipo y la altura de la letra. Si la letra se sale del elemento, simplemente reacomodo el elemento, lo redimensiono de las esquinas. También puedo mover los elementos para darle una mejor distribución al esquema. Automáticamente el esquema se reacomodará. Y listo, hemos personalizado nuestro esquema. ¿Qué te parece? Pasamos de esto a esto. Ya hemos creado y personalizado nuestro esquema. Vamos a ver un breve resumen. El primer paso es crear un borrador del esquema. Segundo, insertamos el tipo de gráfico de acuerdo a nuestro esquema mediante la herramienta SmartArt. Como tercer paso, creamos la estructura del esquema eliminando y agregando elementos. Y por último, personalizamos nuestro esquema. Le damos nuestro toque personal. La herramienta de SmartArt la podemos encontrar en diferentes programas de Microsoft Office. Por ejemplo, en Excel también se encuentra. En la misma pestaña, Insertar, SmartArt. Igualmente, si nos vamos para PowerPoint, también la encontraremos en la pestaña Insertar y encontraremos el icono de SmartArt. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Si es así, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para estar atento a nuevos tutoriales. Muchas gracias y hasta la próxima.